Bienvenidos a Una semana en el mundo, el programa de France 24, donde los periodistas son los invitados y analizamos las noticias que han marcado la actualidad de la semana. En el programa de hoy nos volvemos a centrar en qué ha sucedido y qué puede suceder tras 2 semanas de esta nueva guerra entre Israel y Hamas. Para el análisis contamos con Alejandra Loucao. Ella es periodista y analista de política internacional. También nos acompaña Ofer Lasewicki. Él es periodista especializado en política internacional y corresponsal en Israel y Palestina desde 2016. Y aquí en los estudios de France 24 nos acompaña Sonia Ramírez López. Ella es periodista y analista de Radio Universidad Nacional de Colombia. A todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Una semana en el mundo. Ahora sí, empezamos. Y empezamos en Estados Unidos, porque estamos hablando de una guerra en Medio Oriente, pero el campo de batalla diplomático se extiende hasta la Casa Blanca. Este jueves, desde el despacho Oval, Joe Biden insistió en que el liderazgo estadounidense mantiene el mundo unido y que la seguridad de Israel, así como la de Ucrania, son también la seguridad estadounidense. De hecho, utilizó este argumento para justificar su petición de 100.000 millones de dólares de ayuda a un Congreso paralizado. 60.000 para Kiev, 14.000 para Tel Aviv, 9.000 de ayuda humanitaria, además de otras partidas para el Indo-Pacífico y también para la frontera sur. Conectamos ahora con Cristóbal Vázquez, que es nuestro corresponsal en Washington. Cristóbal, le quiero pedir por un poco la opinión pública estadounidense, si existe tal cosa. Le pregunto cuáles han sido las reacciones a este discurso de Joe Biden dentro del país. Las reacciones son muy divididas, sobre todo en la costa oeste, en las principales ciudades del país, donde la presencia del lobby israelí, del lobby judío, de grupos judíos de mucha influencia política y económica, son bastante fuertes. Sin embargo, la población joven se ha tomado las calles en Nueva York, en Washington, en Chicago, han salido a manifestar en grandes números. De resaltar, por ejemplo, la manifestación que hubo el miércoles en el Congreso, donde judíos rechazaban lo que estaba haciendo Israel en Gaza, llamaban al cese al fuego y a que parara el genocidio. Le pedían a Estados Unidos y a los congresistas que no siguieran financiando más a Israel en esta retaliación que muchos han criticado acá en Washington, sobre todo los organismos multinacionales de crímenes de guerra. El último en decir que se estaban posiblemente cometiendo crímenes de guerra es Amnistía Internacional. Muchos otros organismos humanitarios están precisamente cuestionando esta retaliación fuerte por parte de Israel y obviamente pues las redes sociales también en este país están inundadas de comentarios, inundadas de juicios de un lado y del otro. Sin embargo, en la población joven, que es una población bastante importante de cara a la ambición electoral de Joe Biden el próximo año para reelegirse y seguir 4 años más en la Casa Blanca, pues es preocupante, y analistas políticos ya están diciendo que muchos jóvenes que por descarte iban a terminar votando por Joe Biden posiblemente no salgan a votar de cara a pues esta política y esta reacción de Joe Biden a favor de Israel, de Netanyahu, y a favor de seguir financiando a Israel en esta retaliación. Recordemos que anualmente y desde el 2010 Israel está recibiendo 3.000 millones de dólares anuales en armas por parte de Estados Unidos. Es el país que más recibe armas en el mundo y ayuda militar de parte de Estados Unidos, seguido de Jordania, que recibe 1.600 millones de dólares. Así que las reacciones pues son diversas. Sin embargo, en una población joven, en una población de color, es más la reacción pro-palestina que a favor de la supuesta defensa o retaliación de Israel. Cristóbal, le quiero pedir por otra arista de esta respuesta que ha tenido la administración a Biden, y es cómo se entiende que dentro de estas partidas que está pidiendo el presidente al Congreso se incluya una que sería para ayuda humanitaria, después de que Estados Unidos vetara en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución que pedía precisamente pausas humanitarias en Gaza.
Sí, es que lo que vemos en mucha de la política exterior hacia el Medio Oriente de Estados Unidos en este momento son contradicciones, preguntas que no logran responderse del todo, porque por un lado, efectivamente, está este ímpetu en querer financiar de forma impulsiva, como lo dicen algunos diplomáticos acá en Washington, a Israel, pero por otro lado, pues querer proveer esta ayuda humanitaria, que de hecho recientemente Joe Biden dijo que aunque todavía no se ha abierto ese corredor humanitario, de pronto en las próximas 24, 48 horas se abriría este corredor humanitario contradictorio. Entonces, como contradictorio califican varios analistas diplomáticos esta posición de Estados Unidos hacia Israel y hacia Gaza. Y pues lo que argumenta Estados Unidos en las Naciones Unidas es que ellos vetaron esta resolución porque querían esperar, darle más tiempo a la política diplomática de Estados Unidos en el Medio Oriente para que tuviera más efecto. Textualmente fue la respuesta de Estados Unidos. Recordemos que Inglaterra y Rusia se abstuvieron en la votación. Estados Unidos vetó esta resolución y vuelven otra vez los cuestionamientos de cara a que, por un lado, Joe Biden ayer en su discurso sale públicamente a decir que Palestina tiene el derecho de la autodeterminación y el derecho a tener ayuda humanitaria. Sin embargo, pues veta estas pausas humanitarias en las Naciones Unidas y además pues todavía no hay claridad sobre cuándo se abriría este corredor humanitario. Es de resaltar también que esta ayuda humanitaria y este paquete de ayuda que Joe Biden le está pidiendo al Congreso, varios congresistas han dicho que antes de llegar al Congreso ya estaba muerto este paquete de ayuda de $100,000 millones porque pues por un lado, por razones obvias, no hay presidente del Congreso, no hay presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, y esto pues hace imposible que se firme por parte del legislativo cualquier tipo de ley presupuestaria o de ley que permita esta ayuda a Israel y a Palestina. Y por otro lado, porque hay mucha oposición a que en este paquete de ayuda se siga incluyendo más ayuda a Ucrania. Muchos republicanos lo han dicho abiertamente que no se debe seguir enviando ayuda a Ucrania, que esa ayuda debería estar destinada a la frontera, a proteger la frontera sur entre México y Estados Unidos, y habría mucha oposición una vez se elija presidente de la Cámara Baja que este paquete se apruebe, teniendo en cuenta pues esta alta suma de dinero que quiere ser destinada a Ucrania. Y es de resaltar también pues un debate y más una polémica que está ocurriendo aquí en Washington. Varios oficiales del Departamento de Estado, de la diplomacia estadounidense, entre ellos uno que se hizo muy famoso esta semana, que renunció precisamente, era la persona que estaba a cargo de la entrega de armas de parte y de la ayuda militar en el Departamento de Estado, renuncia con el argumento de que no quiere seguir él siendo cómplice de la cantidad de víctimas que se están reportando desde Gaza, de palestinos que siguen siendo pues matados en Gaza por la ayuda militar que Estados Unidos le está enviando a Israel. Esta persona renuncia, varios más critican la postura desde adentro, desde el Departamento de Estado, la postura y la política internacional de Estados Unidos, y sin duda esto en el Washington Post y en varios medios acá en Estados Unidos y en la capital han sido de los artículos y de los temas más comentados y más leídos. Esto genera una polémica local a la que se refirió el secretario de Estado Anthony Blinken, diciendo que él daba la bienvenida a que este tipo de cuestionamientos en la política exterior se dieran desde adentro. Sin embargo, pues obviamente la política de Estados Unidos hacia Israel es prácticamente de apoyo incondicional, paralelamente tratando de mitigar las críticas que recibe por esa ayuda humanitaria supuestamente que quiere proveer. Sin embargo, todavía no se ha concretado y no hay claridad sobre cuándo se abra el corredor humanitario y se concrete que llegue esta ayuda a Gaza.
Cristóbal, pues a todas estas claves que usted ha comentado las vamos a intentar analizar aquí. Muchísimas gracias por este reporte desde la capital estadounidense. Sin duda lo que ahí suceda, los debates, las posturas que ahí se den van a ser claves para la evolución de la situación entre Israel y Palestina. Ahora sí, vamos con nuestros invitados y les quisiera plantear un aspecto también del pronunciamiento que hizo ayer, este jueves, Joe Biden, y que es muy gráfico sobre la visión geopolítica de la administración estadounidense, en que comparó Hamás con Rusia. Escuchemos. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. Hamás y Putin representan diferentes amenazas, pero tienen algo en común. Los dos quieren aniquilar por completo la democracia. Hamás tiene como propósito la destrucción de Israel y del pueblo judío. Hamás no representa al pueblo palestino. Hamás utiliza a los civiles palestinos como escudos humanos. Y las familias palestinas inocentes están sufriendo por culpa de esto. Mientras tanto, Putin niega que Ucrania haya tenido estatus de Estado. Reclama que la Unión Soviética creó a Ucrania. Y hace tan solo 2 semanas le dijo al mundo que si Estados Unidos y nuestros aliados se retiran, el apoyo militar a Ucrania tendría, cito, una semana para vivir, pero no nos retiraremos. Sonia, empiezo por usted ya que se encuentra aquí en los estudios de France 24 y le pido su análisis. Bueno, Rosana, un saludo muy especial para quienes nos acompañan en esta misión. Es apenas natural que haga un balance o que los ponga en el mismo escenario tanto a Hamás como a Rusia frente a la posición de Estados Unidos. Sin embargo, deja de reconocer una vez más en este escenario la responsabilidad que tiene Israel con todo lo que está pasando en Gaza, lo que finalmente viene siendo un derecho a la violación de la información. Ese es el primer análisis que yo puedo hacer frente a las declaraciones de Biden. Ahora hay un tema detrás, y ya lo decía el corresponsal, y es el tema de las elecciones. En qué punto y hasta dónde se va a favorecer lo que va a pasar justamente en Estados Unidos. Ahora también hay otro punto que se agrega y es el tema de China. Xi Jinping recientemente hasta ahora ha hecho la primera declaración y es un punto que no han tenido en cuenta, pero que creo que es muy importante valorar en medio de todo lo que está pasando. Vamos a entrar a ver la posición de China, que ya ha propuesto a Rusia mediar en lo que está pasando, como en anteriores ocasiones ha hecho Xi Jinping. Le traslado, sin embargo, ahora este mismo planteamiento, esta lectura sobre el discurso de Joe Biden de este jueves a Ofer. Hola, buenas noches, Rosa. Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, no sé, a priori me parece un poco sorprendente. Creo que son realidades muy diferentes, ¿no? Hamás y su actuación, la masacre perpetrada el pasado 7 de octubre contra los civiles israelíes de las comunidades fronterizas con la realidad de Rusia y la ocupación de Ucrania y la guerra. No sé, me parecen realidades militares, geopolíticas, conflictos de una índole muy distinta, pero obviamente aquí Biden señala o apunta o refuerza cuál es el postulado de Estados Unidos y cuáles son sus alianzas, tanto Ucrania como Israel en este caso. Lo que dice y lo deja claro, y lo dejó claro desde un primer momento, que Biden se sintió muy afectado, muy conmovido tras las imágenes de la masacre del 7 de octubre y respaldó sin fisuras a Israel y su derecho a la defensa, aunque bueno, ahora vemos que también, más allá de los discursos públicos, también hay unos movimientos bajo la mesa que se están comentando recientemente en Israel. De hecho, ahora tenemos una noticia que comentaremos, imagino. Han liberado a 2 rehenes ahora mismo de origen y pasaporte norteamericano precisamente. Y ahí justamente Biden y Estados Unidos está presionando debajo de la mesa a Israel para evitar esa ofensiva terrestre que pondría en riesgo la integridad precisamente de esos 204 secuestrados que dice tener Hamás en sus manos. Por tanto, hay los discursos en público y ese respaldo absoluto y sin fisuras, pero también debajo de la mesa están habiendo ciertas discrepancias sobre cómo manejar este operativo militar. Pues, Ofer, como usted bien comentaba, analizaremos lo que está
haciendo Estados Unidos debajo de la mesa, al menos lo que ha podido trascender hasta el momento. Pero antes, para acabar con esta primera ronda, le pido a Alejandra también su lectura a grandes rasgos de este posicionamiento de Joe Biden de este jueves. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, en principio me sigue pareciendo bastante contradictorio. No porque sea contradictoria la política. Parece que por un lado están las declaraciones y por otro lado están los hechos. Porque en las declaraciones Biden dijo abiertamente que apoya la creación de un Estado palestino. También habló de todo lo que significa el 11 de septiembre para Estados Unidos y dijo: nosotros también cometimos errores. Y también esta frase de los palestinos no son jamás, ¿no? Como si se estuviera tratando de advertir a Israel por la política que ya está desarrollando, que no solamente va a impartir en el caso de que haya una ofensiva terrestre, sino que es algo que ya está desarrollando, y nos referimos precisamente a la política de asedio, ¿no? Entonces, por un lado están las declaraciones y por otro lado Estados Unidos y Biden específicamente llama a la población a apoyar un paquete de ayuda militar a Israel que se supone que está por invadir Gaza. Entonces, hay yo creo, una palabra que se posiciona del lado de los palestinos, pero en los hechos es un claro apoyo y un claro apego a los planes de Israel, más allá de que pueda haber alguna diferencia y alguna presión por debajo de la mesa, como decía mi colega. Pues precisamente, Alejandra, recojo lo que usted menciona para devolverle la palabra a Ofer y relacionar lo que ambos han comentado. Esta advertencia de Joe Biden al gobierno israelí de no dejarse llevar por la ira, como hizo Estados Unidos después del 11S. Exactamente, ¿qué estaría intentando evitar Joe Biden? Y desde Israel, entiendo que es difícil generalizar el sentimiento de la población israelí, pero ¿cuáles son digamos, los apoyos que puede tener una eventual incursión terrestre y los temores de lo que pueda desatar? Hay un tema fundamental para entender la complejísima situación en la que se encuentra Israel a nivel político, militar, social. La sociedad en su conjunto todavía no ha digerido el trauma y la pesadilla que vivió el 7 de octubre y obviamente la sed de venganza, ese sentimiento humano tan brutal, lamentablemente, pues está desatada. Hay una percepción que llevo explicando estos días que todo el espectro de la sociedad israelí, incluso la gente más a la izquierda, gente pacifista, hay que recordar que mucha de la gente de los kibbutz masacrados y los centenares de secuestrados, muchos pertenecen al espectro político de la izquierda sionista en Israel, por tanto proclives muchos a los derechos de los palestinos y a la solución de los dos estados. Incluso esta gente hoy en día, tras lo ocurrido, prácticamente hay unanimidad en el concepto de que es inevitable o es una exigencia terminar sí o sí definitivamente con Hamás, lo cual obviamente es muy complejo y complicado, por no decir imposible, diría yo. Pero claro, ahí hay una espina muy difícil de lidiar, que es que esa invasión terrestre que tanto están avisando, alertando que está por ocurrir los próximos días, tanto Netanyahu como el ministro de Defensa Gallant, tiene una contrapartida, que es cuál va a ser el futuro, la salud de los rehenes israelíes en manos de Hamás, que probablemente estarán retenidos en los búnkeres. Por tanto, es una cuestión muy sensible, no es que simplemente arrasar con todo y matar a todos los milicianos de Hamás y su infraestructura militar solventará el problema. Si se deciden, nos podemos ver en los próximos días con un escenario muy duro, ¿no? Es que si realmente ocurre esa invasión, Hamás opte por empezar a ejecutar rehenes, esperemos que no ocurra ese escenario, pero no es tan... bueno, es muy complicado todo sobre el terreno, a pesar de que es obvio que Israel dispone de una supremacía militar absoluta respecto a su enemigo en Gaza. Pero como vemos, esos equilibrios no siempre lo fijan todo, y se vio el 7 de octubre como Hamás
también ha demostrado tener una capacidad operativa de inteligencia que nadie se esperaba, que para ellos y sus intereses, que era poner muertos encima de la mesa, tanto del lado israelí como del suyo propio, pues lo lograron, y lo lograron con una facilidad que todavía tiene atónito a todo el mundo. Por tanto, es un tema sensible. Hay estos llamados, ¿no?, a la venganza y a destruir Gaza por parte de los sectores más derechistas, por así decirlo, en Israel. Pero bueno, yo creo que aquí los actores internacionales también juegan un rol importante. Qatar acaba de meterse en la foto con esta mediación para liberar a las dos rehenes con pasaporte norteamericano. Es decir, no lo sé, se dan cosas por hechas, pero cada día va esto a evolucionar hacia una dirección que todavía no podemos asegurar cuál será. Claro, antes de continuar analizando esta posible dirección o, digamos, los impactos que puedan tener los futuros escenarios, hablemos de lo que ha venido pasando hasta el momento y qué tan útil puede ser para el objetivo declarado de acabar con Hamás o con los altos mandos de Hamás, bombardear Gaza y proyectar al mundo las imágenes que estamos viendo con una gran muerte de civiles, de menores, ¿no? A pesar de que hayan ataques que están todavía siendo investigados, lo que estamos viendo, lo que está viendo la comunidad internacional es muchas personas civiles sufriendo bajo este bombardeo y bajo este asedio. Pues, Rosa, desde el derecho internacional humanitario, en este momento a lo que se le está dando prioridad es puntualmente a la necesidad militar. Se están dejando por fuera los principios de proporcionalidad, por ejemplo, e incluso desde los medios de comunicación, ya lo decía usted, bajo el reporte y el compartir todo el tiempo estas imágenes son bastante fuertes, y de alguna manera sí creo que se puede estar perdiendo la humanidad, que es lo que requiere tanto el cubrimiento de lo que está pasando en la zona como todos los escenarios. Ahora, un poco refiriéndome al comentario de Ofer, creo que en este escenario internacional usar el equilibrio, la palabra equilibrio es muy difícil. Aún así se vienen días muy difíciles realmente, y habría que esperar un poco la posición de Irán. Creo que también va a ser un actor muy importante y va a figurar en los días recientes respecto a lo que pase. Finalmente, también tener en cuenta que si bien se está hablando de una entrada o un ingreso de manera terrestre, también las fuerzas israelíes habían hecho el anuncio de poder usar otros tipos de ingresos al territorio. Le quisiera trasladar el análisis a Alejandra para cerrar esta cuestión de lo que está pudiendo provocar este bombardeo de Gaza. Si está yendo en la dirección de debilitar a Hamás o más bien está pudiendo, digamos, reforzar más lo que Hamás defiende, digamos. Bueno, hay muchas discusiones entre analistas sobre si la respuesta de Israel es proporcionada o desproporcionada. Son más las denuncias, por ciertas evidencias, de que la respuesta de Israel, una respuesta supuestamente legítima, que bueno, supongo que se analizará más adelante, porque por ahora nadie cuestiona esta respuesta, esta necesidad y este derecho de respuesta de parte de Israel. Pero lo cierto es que la desproporción es muy evidente, ¿no? Venimos ya de más de una semana de un asedio sobre Gaza, donde se cerraron completamente las fronteras, se cortaron los suministros básicos de agua, de electricidad, de entrada y salida de los habitantes. La situación de los 2 millones casi medio de habitantes de la Franja de Gaza es desesperante. Por lo tanto, hay algunos preceptos, ahí mi colega Sonia nombró el término derecho internacional humanitario, que son justamente, me parece, los preceptos que hoy están siendo olvidados. No solo por la desproporción de la respuesta de parte de Israel, con lo que parece ser un descabezamiento de Hamás que va mucho más allá, porque hasta ahora han muerto 4.000 palestinos aproximadamente en muy pocos días. Y por otro lado está el tema de cometer crímenes de guerra. Algunas organizaciones dicen que lo que está haciendo Israel antes de la invasión terrestre, o sea, lo que hizo durante los últimos días, es precisamente un crimen de guerra, quizás con un plus, que es un crimen de guerra anunciado ante los ojos de la comunidad internacional, que dice
de alguna manera defender por igual el derecho internacional humanitario, ¿no? Me parece que eso es lo que hoy está en debate, hasta dónde se puede cumplir el derecho internacional o qué países están autorizados a no cumplirlo. Ofer, le traslado el debate, que lo bajemos un momentito al terreno y le pido, usted mismo nos decía que hay esta sed bastante generalizada de venganza que aúna bastantes sectores dentro de Israel. Le pregunto si igualmente no hay una cierta preocupación porque digamos, la guerra escale, porque si bien usted decía que hay distintas potencias regionales que están interviniendo, como es el caso reciente de Qatar, también vemos manifestaciones masivas en muchos países de la región que quizás no están del todo alineadas con lo que piden sus gobiernos, pero sin duda la respuesta regional es todavía muy incierta. Bueno, Israel tiene un frente de guerra abierto ya en el sur a gran escala. En el norte estamos viendo que los incidentes, los intercambios de fuego entre Israel y Hezbollah y otras milicias palestinas se intensifican. Por ahora Hezbollah se limita a disparar misiles antitanque o ráfagas de metralleta, es decir, no está elevando mucho más allá de eso del lanzamiento de cohetes esporádicos. Por tanto, se está manteniendo un balance porque realmente considero que ni a Israel ni a Hezbollah, ni por tanto Irán, que es el principal promotor, financiador y armador de Hezbollah, les interesa actualmente abrir un frente, una guerra a gran escala, porque al final ellos saben, Israel es cuenta con un ejército muy poderoso, ellos ya no cuentan con el factor sorpresa con el que jugó Hamas el 7 de octubre. Por tanto, por ahora, y a pesar de que estamos viendo incidentes muy graves y hay muertos en los dos lados, todas las comunidades israelíes en 2 kilómetros o más de la frontera con el Líbano han sido desalojadas, la tensión es muy elevada, pero dado el claro aviso de Biden, ¿no? A Hezbollah y Irán de no abráis este frente porque las consecuencias pueden ser muy duras, también contando que el Líbano es un estado fallido, en bancarrota, y que su población civil muy difícilmente digeriría que una milicia abriera un frente de guerra que costaría un nivel de destrucción del sur del Líbano probablemente más duro que el que vimos en la guerra de 2006, me hace predecir, sin ser futurólogo, que este escenario por ahora no se dará. Las predicciones al final sí, son claro. predicciones, ¿no? Pero es un poco acorde a lo que estamos viendo en estas últimas horas. Ofer, entonces, exactamente, las previsiones son previsiones, pero usted descarta a priori, tal y como está la cosa ahora, que el campo de batalla se pueda ampliar mucho más. Mira, en esta región no se puede descartar nada. A mí me sorprende, por ejemplo, que dentro de toda la intensidad y la tensión que vivimos, Jerusalén se haya preservado en relativa calma. Han habido disturbios en Jerusalén Este, en Cisjordania también ha habido movilizaciones, sobre todo después del polémico bombardeo al hospital de Gaza, cuya autoría todavía no sabemos, pero ya nos damos cuenta de que la historia no es tal cual se emitió desde un primer momento. Han habido disturbios, han habido muertos palestinos por fuego israelí en Cisjordania, pero un levantamiento masivo todavía no se ha dado. Obviamente ese no es el interés de Israel, que por ahora tiene toda la atención y todos los recursos puestos pues en intentar desbloquear esta tremenda situación que se ha abierto en la franja de Gaza. Pero, de nuevo, en este lugar, igual que pasó el 7 de octubre, siempre hay sorpresas que nos agarran a todos desprevenidos. Y Ofer, para ir cerrando, llevando un poco la conversación al escenario que se dibuja, le pido en Israel esta guerra actual y el ataque de Hamas del 7 de octubre genera o se espera que pueda generar una cierta discusión sobre lo que es necesario para avanzar hacia la solución de los dos estados, o más bien digamos, este escenario es cada vez más alejado debido a los dos actores implicados ahora mismo en esta guerra. Bueno, es un tema actualmente. Cualquier perspectiva de futuro de solventar el conflicto ahora mismo no está ni en la mesa de debate, por supuesto. Se asume que antes la otra compañera hablaba de los crímenes de guerra cometidos por Israel. Hay que mencionar que Human Rights Watch nada
difícilmente catalogable como pro-israelí. Es el primer informe que revela hoy o ayer es precisamente notificando, informando los brutales crímenes de guerra cometidos por Hamás, que con su acción y a pesar del contexto obvio e innegable del sitio de Gaza perpetrado por Israel y Egipto a la par, Hamás es quien abre esta guerra, una guerra que a priori a Israel no le convenía, porque Israel, recordamos, viene y está viviendo un tumulto interno y una crisis política y social tremenda. Por tanto, es una guerra que a priori no le interesaba a Israel y que sin duda abre en este caso Hamás con la masacre del 7 de octubre. Ahora mismo, con un gobierno al cual la mayoría de la sociedad israelí, prácticamente el 80% de la sociedad israelí, desaprueba y no confía que su primer ministro Netanyahu pueda restaurar la seguridad y restaurar una vida normal tras lo ocurrido, es muy difícil hablar o plantear escenarios de futuro, y más como cuando decía la mayoría de la sociedad israelí considera que con Hamás es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Creo yo, para alcanzar o llegar a retomar ese estéril o muerto debate sobre la solución de los dos estados, hace falta muchísima implicación internacional, presión efectiva tanto a Israel como a las dos Palestinas, Gaza y Cisjordania, separadas y divididas, tanto política como geográficamente. Por tanto, como mencionaba la otra compañera, nos vienen días largos muy duros de guerra y de muerte y de destrucción. Veremos cuándo y cómo acaba esto, y lo que sí yo preveo y probablemente ocurrirá es que va a haber un terremoto político en Israel que quién sabe si definitivamente acabará con la carrera política de Benjamin Netanyahu, el líder más longevo al frente del Estado judío. Eso sí que yo creo que los focos van a estar ahí, y veremos, en caso de que ocurra, si hay un reemplazo, si hay un nuevo liderazgo político en Israel que quiera girar el ángulo y adoptar políticas diferentes a las que nos han llevado a día de hoy a esta lamentable situación. Alejandra, nos vamos quedando sin tiempo, así que le pido también sus conclusiones de cara a estas perspectivas que se abren. Bueno, yo relativizo un poco el hecho de que pueda intervenir Irán o algunos países árabes en este conflicto. Obviamente estamos en el terreno de las especulaciones, pero yo soy más proclive a ver que puede ser que Irán intervenga en el conflicto. De hecho, ya lo advirtió. Él, por ejemplo, cuando habla Khomeini y cuando habla Ebrahim Raisi, el ayatollah y el mandatario de Irán, respectivamente, plantean que puede haber una respuesta de parte del eje de la resistencia. Y cuando hablamos del eje de la resistencia, miramos al lado chií y hablamos de Yemen, del lado Houthi de Yemen, hablamos de Siria, hablamos de Irak y hablamos, por supuesto, también de Hezbollah. Yo creo que esto podría ocurrir si efectivamente sucede la incursión terrestre por parte de Israel. Creo que puede ocurrir, y creo que puede además esto provocar que haya un descalabro aún mayor, porque hay muchos países que sí creo que no están proclives a meterse en el conflicto, como son Jordania, como son Egipto, pero por las presiones que podría tener justamente una incursión terrestre, centralmente en referencia a los refugiados palestinos, creo que esto también puede llevar a la implicancia, por más que los presidentes o los mandatarios, en el caso del rey Abdullah, no quieran participar en el conflicto. De hecho, ya han dicho algunos funcionarios que lo tomarían como una declaración de guerra. Y por otro lado, también relativizo el hecho de que Netanyahu no le favorezca una guerra. Vamos a ver si esta guerra le favorece o no. Yo creo que no, pero sí es real que Netanyahu venía buscando un conflicto externo para tratar de subsanar su conflicto interno, o para tratar de tapar, como dicho mal y pronto, el conflicto que tenía dentro de su país y sobre todo la desaprobación de sus habitantes. Esto ya ocurrió en la historia, esta búsqueda de unidad nacional ante un enemigo externo, que en este caso serían los palestinos, obviamente bajo el rótulo de Hamás. Así que en ese aspecto disiento con mi colega en que creo que puede escalar a un conflicto, creo que
completamente plausible un conflicto regional y creo que más allá de que les desfavorezca en última instancia Netanyahu, creo que en parte es responsable de la escalada que tuvieron las organizaciones palestinas que llegaron a este crimen en el lado de Israel, ¿no? Estos secuestros. Creo que viene ya desde antes fogoneado por la extrema derecha que en coalición con Netanyahu gobierna en Israel. Sonia, le pido sus conclusiones, su respuesta a estos comentarios. 3 puntos rápidos. El primero, si bien Hamas es quien abre la puerta el pasado 7 de octubre, pues esto que se ha denominado como un genocidio planeado no es la primera vez que pasa. Ya habíamos hablado y habíamos usado este concepto en el año 2008 y en el año 2014, donde el escenario era prácticamente el mismo, coartar de combustibles, de alimentación y de ese tipo de cosas. Segundo punto, estamos dejando por fuera Arabia Saudí, que es otro elemento muy importante. Ya veníamos hace algunos meses conversando acerca de ese posible relacionamiento entre Arabia e Israel y creo que puede ser un elemento importante en la reconstrucción de lo que sería este escenario. Y por último, hemos hablado acerca de las afectaciones que podría tener el gobierno de Netanyahu, pero también hay que estar muy alerta a lo que pase frente a las autoridades palestinas. Realmente hay, digamos, algunos analistas también apuntan en que es necesario ese revolcón en los dos escenarios y que si no es en este momento que se hace proceso de paz, se va a continuar perpetuando esa guerra que viene pues desde el 48 y mucho más atrás. Bueno, pues veremos finalmente qué potencias pueden acabar interviniendo para solucionar el escenario en el corto plazo, pero también, evidentemente, en el medio y en el largo. Aquí se nos acaba el tiempo para continuar analizando esta cuestión. Seguro tendremos, lamentablemente, ocasión de volvernos a encontrar para debatir cómo avanza y cómo puede solucionarse, llegar a una resolución pacífica esta guerra. A los tres les agradezco muchísimo por su participación aquí en Una Semana en el Mundo de France 24, así como a nuestro equipo de producción y también a nuestro equipo técnico. Ustedes sigan con nosotros, ya regresamos.